Bienvenido a todos. Hemos empezado a grabar, como habéis escuchado todo. Bienvenidos a todos a esta jornada en las que, bueno, como sabéis, queremos seguir avanzando y formándonos en todas las obligaciones que nos marca la nueva ley de residuos en relación a las tasas de residuos. El planteamiento de hoy está dirigido a ir avanzando hacia el pago por generación, no avanzar, pasar de la nada al todo, pero sí gradualmente. Contamos con nuestro diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, que nos va a dar la bienvenida a esta jornada. Cuando quiera, Antonio. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Mai, por la organización de esta jornada, a ti y a todo tu equipo. Y bueno, como bien has dicho, la nueva ley de residuos que tenemos en vigor nos implica a los ayuntamientos también unas obligaciones fiscales. Y bueno, dada la importancia del tema para la puesta en marcha y demás, desde Diputación hemos realizado ya algunas acciones en el mes de julio con esas jornadas sobre las obligaciones en materia de fiscalidad de residuos para el ayuntamiento, un taller online en el mes de octubre. Y bueno, lo que nos dice la ley es que la tasa tiene que ser específica, diferenciada y no deficitaria. Algo que, bueno, pues para los alcaldes pues es algo muy complicado, pero bueno, es una obligación legal y ya está, y tenemos que ponerla en marcha. La primera de las obligaciones, que creo que ya prácticamente todos los ayuntamientos lo tenemos, es actualizar la tasa teniendo en cuenta todos los costes asociados, recogida, transporte, tratamiento, impuesto a vertedero. Y bueno, tenemos que seguir avanzando un poco más para implantar ese pago por generación. Y por eso desde la Diputación, desde la Red Grama también, prestamos ese apoyo a los ayuntamientos de la provincia con una serie de modelos de ordenanzas fiscales que tengan en cuenta ese pago por generación. Así que yo espero que la jornada sea de provecho. Cualquier duda, el equipo los va a resolver. Y nada, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y enhorabuena, Mai, por la iniciativa. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues comenzamos entonces la formación. Como ha dicho Antonio, aquí, bueno, pues lo importante es que hoy nos vamos a centrar en cómo ir avanzando de manera gradual en el pago por generación. Y la palabra clave hoy es gradual, para que no nos asustemos, porque, bueno, pues tenemos que ir escalando poco a poco hacia ese sentido que nos marca la ley de que en relación a las tasas de residuos pague más quien más genere. No sé si conocéis la nota aclaratoria que publicó el Ministerio en mayo de este año. Ellos plantean tres modelos en los que acercarnos gradualmente al pago por generación, y en base a esos tres modelos nosotros hemos establecido, bueno, elaborado unos recursos de ordenanzas modelos fiscales que esperamos os puedan servir. Para ese trabajo hemos contado con la empresa Antesi. Es una consultora catalana, pero que tiene también sede en Andalucía y que tiene una amplia experiencia en estos temas. Hoy contamos para que nos forme en ese sentido y para que nos presente el contenido de cada uno de los modelos de ordenanzas con María Gibaja. Buenos días, María. Hola, buenos días. Pues nada, te doy paso y comenzamos con el tema. Creo que vamos a desarrollar el contenido en el tiempo, pero las preguntas, ahora lo comentas tú, las dejaremos para después, ¿no? Venga, pues vamos allá. Muy bien, pues buenos días y gracias por contar con nosotras para este trabajo. Como avanzaba Isabel, nos hemos encargado de elaborar unos modelos que, con la voluntad de que os sirvan en el momento en el que os pongáis a actualizar la ordenanza con esta incorporación de alguno de estos tres modelos que vamos a presentar de sistemas de pago por generación. Entonces, voy a compartir. Bueno, pues si alguien me puede confirmar que efectivamente se está viendo bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien, la presentación
consta de 6 bloques. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso por el contexto normativo y por qué estamos aquí y qué es lo que se ha realizado previamente en este sentido. El calendario para el año que viene, la estructura de las cuotas, estos criterios de diferenciación, las opciones que hay en ese sentido. Y después entraremos en explicar los 3 sistemas de pago por generación que, como comentaba bien Isabel, aparecen en la nota ministerial del 14 de mayo. Una explicación de cómo hemos elaborado estas plantillas, estos modelos de ordenanzas fiscales, para que sepáis cuál es su funcionamiento, y explicaremos a continuación 3 casos prácticos para cada uno de los sistemas. Bien, el contexto normativo, pues en primer lugar hablaremos de características de la ley que nos afectan en el sentido de la actualización de la tasa. En primer lugar, especificar que es una ley que transpone la directiva del 2018 y que da 3 años de margen para actualizar la tasa, con lo cual nos ubicamos en el 1 de enero, a pesar de que los 3 años nos llevan a abril, nos ubicamos en el 1 de enero para que esta tasa esté operativa. Como bien comentaba Antonio previamente, pues como sabéis todas, me imagino, esta ley obliga a que la tasa sea específica, diferenciada y no deficitaria. Aquí presentamos una pequeña descripción de lo que significa cada uno de estos conceptos. Específica es que la base imponible de la prestación es la prestación del servicio integral de gestión de residuos. Que sea diferenciada es lo que no nos permite hacer incorporaciones o financiar con otros tributos este servicio. Exclusivamente se tiene que autofinanciar. Y no deficitaria, que tiene que cubrir íntegramente los costes de los servicios y tiene que considerar los ingresos no solo de la recaudación, sino los que puedan proceder de otras fuentes. ¿Qué entiende o qué describe la ley como la gestión integral de residuos? Aquí es importante, creemos, resaltar que no solamente incluye las operaciones de recogida y de transporte y de tratamiento, que a veces sí que son habitualmente contenido de las ordenanzas que existen actualmente, sino que aquí se incorpora en el mismo nivel las operaciones de vigilancia de la propia recogida, transporte y tratamiento, y también el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos. Además, una pata fundamental que incluye como una operación dentro de esta gestión de residuos, la ley, son las campañas de concienciación y comunicación. Algo muy relevante porque nos vamos a enfrentar a cambios de modelo y tenemos que tener en cuenta que tendremos que hacer una comunicación muy efectiva para que la ciudadanía integre esos cambios. En el ámbito de los sistemas de pago por generación, la ley lo que se refiere es que la tasa permita avanzar permite implementar un pago por generación con una integración gradual de este sistema. ¿Qué significa un pago por generación? Pues que se pueda tener en cuenta el comportamiento ambiental de la ciudadanía y aplicar el principio de quien contamina paga. Por lo tanto, esto nos lleva al objeto de esta formación, que es abordar este aspecto obligatorio de la ley sobre el avance gradual hacia el pago por generación, con un tiempo suficiente para que podamos abordarlo en 2025 y que en 2026 ya podamos incorporarlo si es que no lo hemos hecho en este año actual. Como antecedentes, recordar el taller que dio desde el Departamento de Asistencia a Municipios, el taller que explicaba unos modelos que han generado para elaborar los estudios económicos para el cálculo de la tasa, donde se hacían los análisis de costes, la desagregación del ámbito doméstico comercial, esa valoración de reestructuración de las tarifas y cómo ponderarlas y, por lo tanto, una propuesta de nuevas tarifas.
Aquí os dejaré, como esta presentación será compartida, tenéis el enlace al repositorio donde están todos estos contenidos. Perdón, se me ha olvidado comentar que las preguntas, si tenéis alguna pregunta, os van surgiendo dudas a lo largo de la presentación, si sois tan amables de incorporarlas en el chat y cuando acabe la presentación, que será sobre las 11:30 o así, pasaremos a responder todas aquellas que nos dé tiempo si se puede alargar la sesión un poco. Bien, referente al calendario, las posibilidades que tenemos en este 2025, en primer lugar tenemos que hablar de la elaboración del estudio técnico-económico, que es digamos, la parte más importante y la que nos va a costar más de elaborar. Y por lo tanto nosotros por nuestra experiencia, lo que hacemos es aconsejar comenzar hacia el segundo trimestre del año, porque es un proceso en el que intervienen muchas partes del equipo de gobierno y las reuniones han de ser multidisciplinares y tiene que llegarse a una validación y a un acuerdo común en este reparto de costes entre los ámbitos, determinar cuál es el porcentaje que corresponde al ámbito doméstico, al ámbito comercial o al ámbito industrial, en el caso de que tengamos ámbito industrial. Y esto requiere entrar en cada una de las partidas y desagregar, porque la desagregación no tiene por qué ser igual en cada una de las partidas de costes y de la misma manera de ingresos. Por lo tanto, hay que hacer un estudio pues, muy pormenorizado y detallado. Y teniendo en cuenta que los meses de verano pueden ser poco operativos, en realidad son 4 meses hábiles para llevar a cabo este trabajo de diagnosis y de análisis de datos y después de validación por todas las partes que son partícipes. Intervención, alcaldía, por supuesto el equipo técnico. Con la idea de que una vez elaborado el estudio técnico-económico se vuelque, digamos, a la ordenanza fiscal el resultado de estas tarifas a las que llegaremos. En octubre se pase por pleno y dispongamos de estos 30 días, laborables para hacer la consulta pública y tener también un tiempo para dar la respuesta a alegaciones. Con esto, en diciembre, tendríamos publicada la ordenanza y entraría en vigor el 1 de enero sin ningún problema. Con esto quiero decir que es importante tener en cuenta esta temporización, porque a veces, si comenzamos el estudio técnico-económico con demasiado avanzado el año, no tendremos ocasión de abrir todas las puertas y todas las reestructuraciones que consideramos que deben hacerse y que debe ser una oportunidad para ello. Bien, entramos ya en el tercer bloque, que sería la estructura de cuotas. En primer lugar, comentaros que hay vamos a hablar siempre de 3 partes. La parte fija, la parte variable y las posibles reducciones ambientales. Dentro de cada una de estas partes tendremos criterios de diferenciación. Esto quiere decir que podemos optar por estos parámetros para diferenciar las diferentes tarifas. En la parte fija, como vemos, son criterios de diferenciación los que tenemos aquí, tanto en la parte doméstica como comercial. Tenemos criterios que no están vinculados al comportamiento ambiental. Sin embargo, sí que nos pueden servir para hacer este tipo de diferencias en una parte importante de la cuota. Pues tenemos la ubicación de donde se encuentra el inmueble o el establecimiento, la superficie que tiene, el valor catastral o la tipología de actividad en el caso de comercios. Podemos hacer combinaciones entre ambas con la idea de que las diferenciaciones sean más acordes a una inferencia de generación de residuos que hacemos a partir de estos parámetros, pero que son inferencias, no reflejan el comportamiento, pero sí que pueden dar una pista de por dónde pueden ir la generación. Otros criterios serían las personas bien que están empadronadas o trabajadoras,
o recurrir a algún tipo de consumo. En la parte, primero explico las partes de reducciones ambientales. Tenemos la posibilidad de hacer estos descuentos basados en diferentes criterios. Pues bien, por resultados por zonas, explicaremos más adelante en qué consiste esto. Usos de la ciudadanía del punto limpio o participación en programas de compostaje, o bien en el caso de los comercios, pues en programas de lucha contra el desperdicio alimentario o de prevención. En la parte variable se incorpora este comportamiento ambiental. Sería una parte principal que incorpora quien contamina paga, con la valoración del comportamiento por aportaciones en el caso del ámbito doméstico, o atribuyendo un precio a las aportaciones en el caso comercial. Lo veremos más adelante. Otra manera de financiar también esta parte es mediante la venta de bolsas estandarizadas. Muy bien. Una vez que tenemos claro cuáles son los criterios de diferenciación que podemos utilizar, ¿qué necesitaremos saber a continuación? Necesitaremos saber cuáles de estos criterios realmente tenemos acceso, y algo muy importante, tener en cuenta qué recursos requiere cada uno de ellos. Es decir, saber si disponemos de los datos y si disponemos de la capacidad para después hacer el tratamiento. Y esto creo que es fundamental, porque a veces tenemos datos para aplicar alguno de estos criterios, pero después nuestro equipo técnico está saturado y no puede asimilar esa carga de trabajo que implica el tratamiento de los datos. Por eso hemos hecho esta clasificación de lo que consideramos el nivel de gestión entre mínima, moderada, elevada y ya una necesidad extrema, digamos, que necesita de un software especializado para el tratamiento. Como criterios que consideramos que son de aplicación con un mínimo de gestión serían en la parte fija la ubicación donde se encuentra el inmueble, la superficie, el valor catastral, incluso la tipología de actividad. Son datos que podemos, de hecho los 5 primeros no varían entre años, por lo tanto, con la incorporación en el primer año ya podríamos mantenerlos. Las tipologías de actividades sí que pueden variar, pero en teoría es un dato que podemos tener actualizado. Y en la parte de reducciones ambientales consideramos que la aplicación de los resultados por zonas tiene una gestión mínima, porque si bien requieren de un cálculo, hay que realizarlo una única vez al año. Y como os daremos también la herramienta para que podáis aplicarlo, una vez que lo hayamos hecho una vez, creo que es de aplicación directa y automática, y se puede plantear como una que requiere una gestión mínima. La gestión moderada, pues ya incluiríamos en el caso de la parte fija, añadir las personas trabajadoras en las distintas actividades, puesto que esto sí que requiere tener actualizado de una manera muy rigurosa el padrón. Y en el ámbito de las reducciones ambientales tendríamos pues el desperdicio alimentario, el compostaje y la prevención, es decir, los programas. ¿Por qué consideramos que es moderada en este sentido? Porque en estos programas los participantes se van a adherir, van a hacer una solicitud y el ayuntamiento va a aceptarla o rechazarla. Pero a partir de aquí es el ayuntamiento el que tiene que hacer un seguimiento mínimo, una fiscalización, para acreditar que realmente estas condiciones que se han acreditado en primera instancia con esa solicitud se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, aunque sea mínimamente, se debe hacer un seguimiento, y esto pues requiere una carga de trabajo para los técnicos.
En el caso de elevada, pues ya incorporamos las personas empadronadas, el consumo de agua. A veces el consumo de agua, si es la misma empresa que la que lleva la gestión del agua y la que lleva la gestión de residuos, puede ser que esto sea más factible, pero si no hay que tener en cuenta que requiere un tratamiento de datos considerable. Y por otro lado, en el ámbito de la parte variable, la adquisición de bolsas, porque requiere pues, controlar y establecer todo el proceso, toda la operativa de distribución de establecimientos que estén eh, habilitados para hacer la venta de estas bolsas, que no se queden sin stock, etcétera. Es una gestión continuada en el tiempo. Y en el ámbito de las reducciones ambientales, el uso de punto limpio, porque nos va a requerir hacer un tratamiento posterior de cada uno de los participantes, de los sujetos pasivos que hayan hecho uso del punto limpio, y habrá que hacer una serie de operaciones que, que no son, digamos, del todo automáticas, o al menos requiere un seguimiento más pormenorizado. Lo veremos también más adelante. María, perdona que te interrumpa. Nos están diciendo que si podemos ampliar el tamaño de la presentación. No sé si hay opción de ampliar. Yo creo que está ampliada del todo, pero investiga Sí, un minutillo para que... tengo aquí la opción de... Yo es que tengo toda la pantalla con la presentación, no sé si a vosotros os sale así. Yo creo que, Cari, ¿verdad? Que se trataría más bien de a lo mejor del ordenador de cada uno, quizá. Claro, tienes que Mm, configurar, pues si quieres que ver los hablantes o solo la claro. presentación, o sea que cada uno puede configurar su pantalla para verla en mayor tamaño. Manuel, Yo lo que sí que puedo hacer, no lo he hecho nunca, pero lo vamos a probar. Yo tengo aquí un zoom en la presentación que, bueno, sí. Sí, Ramón nos dice que cada uno lo puede hacer en vista pantalla completa. O sea que, bueno, que cada uno podemos ir viendo, ¿vale? Bueno, pues vale. entonces seguimos. Venga, perdona, Bueno, era no porque sé a si partir de voy, ahora, pues, aprovecho, no sé Sí, si se voy puede muy poner a rápido. pantalla, se puede poner a pantalla completa y entonces ya si hace el zoom ya sí que lo vemos perfectamente, pero si no, venga. si no hace zoom, María, se puede ver también bien porque Vale. si queréis instrucciones os las escribo en el chat de cómo entrar en pantalla completa. Muchas gracias, Eva. Pues sí. Venga. Eh, Gracias. Eso, aprovecho. ¿Os parece, Isabel? No sé si voy muy rápido o... No, yo pienso Vale, que perfecto. bien. Perfecto. Porque no es un tema que sea muy complejo, pero sí que son muchos conceptos. Sí, es cierto. Entonces, bien. Pues ahora entramos ya en estos tres sistemas que refería Isabel, ¿no? De la nota ministerial del 14 de mayo. Estos tres sistemas son de pago por generación, son el elemental, medio y avanzado. Aquí también os dejamos el link para que podáis tener acceso a él. El primero, el elemental. El elemental, la descripción es reducciones sobre una cuota única en función de determinados comportamientos, como por ejemplo las aportaciones a puntos limpios, participación en separación de las nuevas fracciones, etc. Es decir, hay un importe máximo a partir del cual se aplica una reducción. En el caso de cuáles son las opciones para hacer estas reducciones, pues en el caso del ámbito doméstico tenemos el uso de punto limpio que haga la ciudadanía, o bien si participa en programas de compostaje, bien autocompostaje en su propio jardín o bien compostajes comunitarios. En el ámbito comercial, pues tendríamos la adhesión a programas de desperdicio alimentario y de prevención. En el esquema que hemos visto antes, ¿cuáles serían los criterios que se podrían utilizar en este sistema? Pues serían, en la parte fija, evidentemente, todos, porque ya hemos visto que no son los que realmente reflejan el comportamiento ambiental. Parte variable como tal no habría, sino que lo que habría serían reducciones ambientales. Si se aplican o no se aplican, lo que harán es
hacer que la tasa varíe, o bien que sea máxima o que tenga esa reducción. Esta es la variabilidad en este sistema. El sistema de pago por generación medio habla de una cuota básica y una cuota variable que estará en función del comportamiento detectado según las zonas del municipio. Es decir, aquí debemos elegir una serie de indicadores o un indicador y hacer una autocomparativa de los resultados. En el sistema, la descripción habla de zonificaciones, si bien es cierto que la mayor parte de los municipios de la provincia de Granada son de unas dimensiones reducidas y, por lo tanto, en este sentido, nosotros lo que proponemos es que sea una única zona, o lo que podría emplearse sería, en su caso, la zonificación no por ámbito territorial, sino por la naturaleza del ámbito. Es decir, podríamos hacer, ya que vamos a tener el municipio desagregado en ámbito comercial y ámbito doméstico, podríamos utilizarlo para hacer la autocomparativa dentro de cada uno de estos dos ámbitos, con lo cual ya tendríamos dos zonas. En este caso, ¿qué necesitamos valorar? Pues en primer caso, ¿qué datos tenemos disponibles para hacer para elegir el indicador y hacer esta autocomparativa? Y también, perdona que insista, pero creo que es muy relevante, cuál es la capacidad de gestión del equipo técnico para que no se vea sobresaturado en el momento en el que se deba de realizar esta autocomparación. Es decir, puede ser que nosotros tengamos la posibilidad de incorporar 5 indicadores, pero que sean de una complejidad que después requiera mucho trabajo por parte del equipo técnico y que no lleguemos a alguno de ellos, con lo cual nos estaríamos, digamos, poniendo problemas a nosotras mismas. En el caso de Granada, hablando con Isabel de qué datos tendríamos disponibles de una manera ágil, hemos elegido la fracción resto porque disponéis de datos mensuales y podemos inferir que su reducción puede estar se puede deber tanto a la prevención, porque se ha disminuido la generación de residuos total, como a una mejora en la separación de las fracciones selectivas. En cualquier caso, estaríamos cumpliendo con los dos principales principios de la jerarquía de residuos, así que iríamos bien. En este caso, en este ejemplo, lo que estamos proponiendo es hacer una autocomparativa entre los valores de la fracción resto del 2023 con los del 2024, y para ello tenemos que establecer un objetivo que, si se cumple, tendrá la repercusión de una reducción en las cuotas. En la estructura que veíamos antes, pues tendríamos los criterios de la parte fija, que estos se van a mantener en los 3 modelos, y parte variable en este caso tampoco hay. Iríamos directamente a las reducciones ambientales, es decir, lo que explicábamos antes, ¿no? Tenemos una parte fija que se puede ver afectada por estas reducciones. Digamos que es el modelo más sencillo de aplicar. Y en último término tendríamos el sistema de pago por generación avanzado, que cuenta con una cuota básica y una cuota variable que está individualizada en función del comportamiento del sujeto. Aquí sí que se tiene en cuenta el comportamiento en el ámbito de las aportaciones de cada una de las fracciones. En el ámbito doméstico, por ejemplo, un recurso que se suele utilizar es tramificar, establecer para las fracciones que estén sometidas a esta revisión, a que participen en el sistema, establecer un baremo de aportaciones anuales. En este caso, y en el ejemplo que veremos más adelante del caso práctico, hemos optado por comenzar con 2 fracciones, que es lo habitual. Normalmente
se incorporan la fracción orgánica y resto, ya que se ha visto que tienen, bueno, que se ha comprobado que tienen un resultado positivo. Por ejemplo, en el caso de la orgánica, pues establecen una serie de aportaciones por encima de las cuales el comportamiento se considera el mejor, y por otro lado, para contrarrestar, si nos estamos comportando bien en la separación de la orgánica, la fracción resto tiene que disminuir. Por lo tanto, en el comportamiento mejor se pide un número elevado de aportaciones para la fracción orgánica y un número pequeño de aportaciones para la fracción resto, ya que tiene sentido. En el intermedio, pues se hace este baremo entre 24 aportaciones como mínimo y las 96 a partir de la cual sería el comportamiento mejor. Y en la fracción resto, pues lo mismo, se reparte este rango. En el último término, el peor comportamiento sería cuando hacemos unas aportaciones por debajo del mínimo en la orgánica y que por lo tanto va a repercutir en que las aportaciones de resto sean mayores. Para hacer esta distribución, la cuota, como bien indica en la descripción, cuenta con una parte fija, una cuota básica o parte fija y una parte variable. Y por otro lado, la financiación de este otro criterio que se puede utilizar en este sistema sería la financiación a través de la adquisición de bolsas adicionales. En el ámbito comercial, normalmente lo que se hace es atribuir un precio unitario para cada tipología y cada volumen del cubo que es solicitado por el establecimiento y además un precio unitario por cada aportación. Como veis, se sanciona, se grava más los elementos o los precios por aportación de la fracción resto que en el caso de la orgánica y de envases, que es una fracción que se incluye también en esta primera fase del ámbito comercial en este sistema avanzado. En este caso, la estructura del pago por generación avanzado quedaría de esta manera. Tendríamos los criterios fijos, tendríamos la parte variable que sí que requiere esta contabilización y este tratamiento de las aportaciones que realizan los sujetos pasivos, o bien la gestión de la adquisición por bolsas. Y igualmente podemos aplicar reducciones ambientales por cualquiera de los criterios que nos resulten pertinentes. Es decir, se pueden aplicar los tres ámbitos. En este bloque ya entramos en los que son los modelos de ordenanzas fiscales, ¿no? Los hemos elaborado en formato Word de manera que sean asequibles para todo el mundo, y os lo harán llegar desde Diputación en estos archivos, que son un modelo para el sistema elemental, otro para el medio y dos para el avanzado. Dos para el avanzado porque hemos interpretado que el avanzado, que ya es el que incorpora este comportamiento y que por lo tanto requiere pues, o bien contenedores cerrados o bien sistema puerta a puerta, puede tener dos fases. Puede tener una fase más sencilla en el que no vayamos, por ejemplo, a la adquisición por bolsas, y otra que sea más completa. Vemos que el avanzado 1 sería dentro del avanzado el modelo básico y el 2 sería el más completo. También recibiréis un archivo Word que explicará algunos conceptos que aparecen en los modelos y explicará la metodología de cómo se aplican las reducciones de manera pormenorizada y paso por paso. De la misma manera, recibiréis la herramienta Excel, con la que podréis ir incorporando vuestros valores y está automatizada en gran parte para que os sirva de ayuda.
Entonces, la estructura de los modelos tiene una parte de introducción en el que se explica el modelo en sí, las indicaciones para el uso, que tenéis aquí una captura de pantalla, y después entraremos en el articulado de cada uno de ellos. Las indicaciones, veréis en el documento veréis que hay unos textos que están en color negro, otros textos que están en color gris, otros en rosa y otros en azul. Los que están en negro, digamos que son textos que se pueden considerar fijos, que podríais darlos ya por válidos. Sí, evidentemente tenéis que hacer una revisión con vuestro equipo, pero podrían ser ya válidos. Los de color gris no son obligatorios y por lo tanto están sujetos a las decisiones que se consensúen dentro del ayuntamiento. Entonces los podéis mantener y cambiar el color negro, evidentemente, o bien los podéis eliminar. Y en el color rosa hemos destacado los campos que son de edición y que deben ser rellenados. Por último, hay unos textos que veréis en color azul que son notas explicativas para incrementar la comprensión del texto. Por lo tanto, una vez que tengáis editado, que tengáis rellenados los datos que son solicitados, eliminados las partes que nos interesen o que no apliquen y las partes en los textos en color azul, ya tendréis configurada la ordenanza. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería este texto. Os lo voy a poner, voy a hacer un pequeño zoom, bueno, lo que me permita. Bien, por ejemplo, artículo 6, tasa unitaria anual doméstica. Pues aquí tenemos el texto en color negro y veis que en la parte de color rosa pues tenemos estas posibilidades, estos criterios que hablábamos previamente. Pues si queremos diferenciar las tarifas por dónde está la vivienda o cuál es su superficie o cuántas son las personas que están empadronadas o la combinación de ambas, etcétera, pues aquí tendremos que incorporar ese concepto. Y igualmente tendremos que determinar cuál es la reducción que aplicamos vinculado al comportamiento ambiental. En color gris, pues tendríamos, por ejemplo, si determinamos que uno de los criterios que vamos a utilizar es la ubicación de la vivienda, en qué calle se encuentra, pues por lo tanto podremos utilizar este apartado donde definimos cuál es la categoría de la calle para cada uno de los importes que establezcamos en función de todos los epígrafes que tengamos. Si lo que hacemos es utilizar la superficie de la vivienda, pues por lo tanto aquí tendremos que ir a este subapartado y nos quedamos con la superficie de la vivienda. Aquí estaría la categoría de la tarifa del epígrafe y aquí tendríamos que incorporar cuáles son esos rangos de superficie de vivienda que estamos aplicando. Lo mismo para el número de personas empadronadas o la combinación de superficie de vivienda por el número de residentes, porque esta combinación lo que pretende es la atribución de una mayor cuota para una vivienda de mayor superficie. Es inferir que dentro de esa vivienda viven más personas que están generando más residuos. Por lo tanto, no es del todo, no refleja del todo directamente esa realidad. Podríamos hacerlo de esta manera un poco más realista, que es decir, vale, tienes una casa grande, pero ¿cuánta gente? O pequeña, pero ¿cuánta gente vive en ella? Ahora bien, la incorporación del número de empadronados sabemos que requiere una gestión, un tratamiento de datos más elevado. No es una aplicación directa de un parámetro que no cambia a lo largo del tiempo, sino que sí que hay que hacer una revisión al menos anualmente, evidentemente. Vale.
Muy bien, pues ya entramos en el bloque de casos prácticos. Perdóname un segundo. Y vamos a empezar explicando el caso práctico del sistema de pago por generación medio, que es, digamos, el más fácil de aplicar en términos de carga de trabajo para el consistorio. Vale, este caso práctico lo situamos en octubre de 2024. ¿Por qué? Porque digamos que hemos elaborado parte del estudio económico y lo cerraremos con la valoración de si se aplica o no el descuento. Es decir, pues por ejemplo, en un municipio ficticio de 20.000 habitantes, lo digo para que más o menos la magnitud de los costes y de los sujetos pasivos tenga coherencia, y disponemos de estos apartados del estudio económico. Tenemos el balance económico, tenemos los costes y los ingresos, tenemos el número de sujetos pasivos por cada uno de los epígrafes, tenemos definida cuál es la desagregación por ámbito doméstico y comercial, y hemos llegado a esas tasas actualizadas teniendo en cuenta el equilibrio económico, es decir, que el sistema no es deficitario. Por lo tanto, aquí en este caso ficticio, que voy a hacer zoom por si acaso, vale, pues tenemos que en el ámbito doméstico hay cuatro tipologías de tarifa, y en el ámbito comercial creo que habíamos puesto 12. Tenemos el número de sujetos pasivos, cuál es la cuota inicial, cuál es ese coeficiente de incremento. Si recordáis, llegabais a este coeficiente aplicando los modelos que se dieron en el taller sobre el estudio económico, y por lo tanto, ¿cuál sería el importe? No pongo cuota porque la cuota la vamos a llegar una vez que incorporemos o no esa reducción. El importe en este caso sería el correspondiente a esta columna. Digamos que con estos importes aplicados a los sujetos pasivos llegaríamos a una situación de no deficitaria. Entonces, recordemos, el caso en el sistema de pago por generación media, lo que hacíamos era autocompararnos el resultado que habíamos tenido en la fracción resto en el 2023 frente a la del 2024. Si se cumple, aplicaríamos el porcentaje que hayamos atribuido adecuado para todas las cuotas. Ahora, ¿cómo llegamos a determinar si ese 8% es un 8, es un 7, es un 10? Pues lo que hacemos es calcular cuál es el ahorro que nos ahorramos con esta reducción de fracción resto. Es decir, como yo no estoy generando esas toneladas de fracción resto, no tendrán que ser tratadas ni estaré pagando el impuesto vinculado con ellas. Por lo tanto, tendremos un ahorro. Vale, para calcular ese ahorro, primero vamos a calcular el coste unitario del tratamiento y del impuesto, que son, digamos, las operaciones que están vinculadas a la fracción resto, ¿no? De tratamiento hemos supuesto que tiene un coste anual para este caso ficticio de 165.000 euros y el impuesto de 170.000. Siempre que veáis este color rosa es que son valores supuestos, es decir, aquí vosotros tendréis que incorporar los resultados del estudio económico que ya tenéis realizado en este momento. Por lo tanto, el sumatorio de estas dos operaciones serían 335.000 euros, y el peso anual de la fracción resto en este municipio, pues hemos supuesto que sean de 6.000 toneladas. Es decir, ¿cuál es el coste unitario por tratamiento y por el impuesto? Pues dividimos las 335.000 entre las 6.000 toneladas y tenemos el precio unitario.
Ahora vamos a definir ese objetivo de reducción, ese 8%. ¿Cómo lo calculamos? Pues si nosotros ponemos este 8% de reducción, este 8% lo tenemos que decidir nosotros en función de cuál es el comportamiento, cuál es la evolución de la fracción resto en los últimos años. Y también aquí tenemos que ser un poquito ambiciosas. Quiero decir que algo que sea realista, pero que resulte un estímulo para la reducción. Si tenemos 6.000 toneladas al año, ¿qué pasa si conseguimos que se reduzca en este 8%? Pues que habrán 480 toneladas que no estarán siendo tratadas y estaremos pagando el impuesto. Por lo tanto, estas 480 toneladas por los 55,83 euros tonelada nos dará el importe que nos ahorramos por este buen comportamiento. Es decir, el coste total, en lugar de ser 1.042.000 que teníamos hasta ahora, pues será 1.015.000. ¿Qué representa ese ahorro frente a los costes iniciales? Un 2,6%. Esto es lo que podemos reducir las cuotas cuando sí alcanzamos este objetivo. Y cuando llega el último trimestre del año, lo que hacemos es comparar si realmente estamos cumpliendo ese objetivo o no. Como disponemos de los valores mensuales, podemos utilizar el peso medio mensual de la fracción resto y el peso medio mensual de la fracción resto del 2023, perdón, de lo que llevamos del 2024 y del 2023. Del 2023 son 500 porque ya habíamos supuesto que eran 6.000. Y en el caso de lo que llevamos de año, como es un valor mensual, podemos hacer la comparativa. Pues hacemos la media hasta el 30 de septiembre, es decir, cogeremos todas las toneladas que hayan entrado hasta el 30 de septiembre, que son los 3 primeros trimestres, y las dividiremos entre 9 meses. Y tendremos el valor del peso medio mensual de la fracción resto de lo que llevamos de año. Lo comparamos y si la diferencia es superior a lo que nos habíamos marcado como objetivo, aplica el descuento. En este caso, como estamos en el 9, pues sí que aplicaría el descuento y presentaríamos en el estudio económico, presentaríamos nuestra sugerencia es que se presente esta tabla, que recoge todo. Recoge cuáles son los epígrafes, cuáles son los sujetos pasivos que están supeditados a cada una de las tarifas y cuál sería la cuota si no hubiera reducción y cuál es el descuento por resultados. Es decir, la cuota, como en este caso sí que hemos comprobado que aplica el descuento, la cuota quedaría en 45,81 en esta primera tarifa. Y tenemos que comprobar que evidentemente la recaudación esperada se corresponda con ese coste que hemos tenido en cuenta, donde hemos tenido en cuenta esos 26.000 euros de ahorro. Todo esto lo tendréis en el documento de conceptos y de metodologías y también tenéis esta propuesta de articulado para este sistema de pago por generación medio. Proponemos 5 puntos donde en el primero explicamos bajo qué criterios están configuradas las tarifas. En este caso sería por tipología de vivienda, pero recordemos que aquí podemos poner por ubicación, por personas empadronadas, etc. Según la tipología de vivienda y el descuento del 2,6 que hemos calculado antes de comportamiento ambiental. En el segundo punto hablamos de cuál es este objetivo de reducción de la fracción resto. La aplicación del descuento por comportamiento ambiental está supeditado al cumplimiento del objetivo de reducción del 8% entre los pesos mensuales de la fracción resto del año en curso y del anterior. Las cuotas de la tasa unitaria doméstica quedarían de la siguiente manera. Nosotras sugerimos que
figure ese importe que correspondería a la cuota si no se aplicara el descuento, de manera que quede visible que efectivamente sí que hay una reducción. Y los últimos puntos pues son cómo se hace la distribución, si en el caso de que no, la proporción, en el caso de que el sujeto pasivo no haya estado dado de alta durante todo el año, y también que es compatible con otras reducciones que se consideren pertinentes. En el caso de la comercial, la propuesta es la misma. Simplemente los epígrafes, evidentemente aquí son los 12 de los comerciales. Bien, este sería el primer sistema, el sistema de pago por generación medio. En el sistema de elemental, pues partimos de la misma base, el mismo municipio, con los mismos apartados del estudio económico realizados, ¿no? El balance económico que nos va a servir para después. En este caso, en este ejemplo práctico, hemos tenido en cuenta o consideramos que la reducción se vincula con el uso de punto limpio por parte de la ciudadanía. Aquí proponemos, o lo que hacemos es inferir que los residuos que son recogidos en el punto limpio no están siendo aportados en la fracción resto. Por lo tanto, aquí tendríamos ese ahorro sobre las toneladas, igual con la misma metodología que hemos visto anteriormente. Y además, aquí lo que hacemos es incorporar también unos ingresos que vendrían de la recogida de RAE, con un precio de venta que hemos, medio que puede ser factible, y con unas toneladas que también pueden ser factibles para las dimensiones del municipio que estamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, aquí tendríamos la comparativa del peso mensual recogido en puntos limpios en el 2023, año cerrado, y el peso medio mensual recogido en puntos limpios en lo que llevamos de 2024. Aquí requeriremos disponer de esa información. O sea, el día 30 de septiembre tendremos que tener los datos, las toneladas que se han recogido durante todo el 2024. Hacemos la media mensual y vemos cuál es la variación mensual. En este caso, 3,25 toneladas. Por lo tanto, si esta variación mensual la multiplicamos por 12, llegamos a las toneladas de variación anual. Como tenemos el precio de tratamiento de impuesto de vertido, tendremos el importe ahorrado, 55,83 euros tonelada. Por las 39 toneladas tendremos el importe ahorrado. Y por otro lado, tenemos los ingresos por venta de RAE, que serían 5 toneladas que hemos recogido de RAE por 100 euros la tonelada, que es un precio de venta estándar y realista de este flujo. Por lo tanto, el sumatorio de los 2.177 más los 500 tendríamos que el importe ahorrado son 2.677 euros. Aquí sí que tenemos que mirar cuáles esos porcentajes de desagregación de los ámbitos domésticos y comerciales, porque como hemos dicho en el ejemplo, nos fundamentamos únicamente en el uso de los puntos limpios por parte de la ciudadanía, porque creemos que como primera fase es mejor comenzar por la parte doméstica. Entonces, en este caso teórico, tenemos que la desagregación del ámbito comercial, la desagregación es un 31% corresponde al ámbito comercial y un 69% al ámbito doméstico. Esto, como vemos, es un supuesto, pero podría ser perfectamente real. Por lo tanto, de los costes totales que teníamos fruto del balance del estudio económico, tenemos que los costes domésticos serían de 719.000 y los costes atribuibles al ámbito comercial 323.000. En este caso, previamente y en la ordenanza tiene que figurar qué es lo que entendemos por aportaciones al punto limpio. Es decir, tenemos que
atribuir una equivalencia entre los flujos que recibe el punto limpio y con las aportaciones. Esto es pensando en que, por ejemplo, yo no vaya con una única pila un día y al día siguiente con otra y me cuente como 2 aportaciones. Aquí estableceremos, en función de los criterios que consideréis, pues cuántas pilas necesito para que se considere una aportación, por ejemplo, o cuántos toners necesito para que se considere una aportación. Establecemos un número de aportaciones mínimas que requerimos para que se aplique el descuento, que esto también es un valor que, sabiendo cuál es el grado de participación de cada una de la ciudadanía en cada uno de los municipios, pues se puede establecer más o menos elevado. Bien, los datos que vamos a necesitar recoger en el punto limpio son registros que tienen que tener el sujeto pasivo, que debe estar anonimizado, debe garantizarse la protección de datos en todo momento, la fecha en la que ha hecho la aportación y las aportaciones que ha hecho. Es decir, este día, por ejemplo, este primer usuario, que tenemos aquí 3, el primer usuario, este día hizo 2 aportaciones. Pues igual llevo aceite y llevo un pequeño electrodoméstico. Por lo tanto, son 2 aportaciones. Bien, aquí quiero destacar que como este tratamiento de datos lo vamos a realizar a partir de, bueno, durante el mes de octubre, sí que tendremos que establecer una metodología para hacer una proyección de los 3 últimos meses del año, o bien establecer el número de aportaciones sabiendo que son durante los 9 primeros meses del año. Eso como mejor os parezca. Bueno, pues una vez que tenemos, a partir de todos los registros que tenemos, de todas las aportaciones de todos los sujetos pasivos que han ido al punto limpio, tendremos que hacer el sumatorio de cada uno de ellos. Por lo tanto, en este caso, este sujeto pasivo ha hecho 9 aportaciones. Como sobrepasa el mínimo de 5 que habíamos establecido previamente, se le aplica la reducción. En el último caso, en el sujeto pasivo último, el número de aportaciones es de 4, por lo tanto no llega al mínimo y no será aplicada la reducción. Vale, con el número de sujetos pasivos con reducción y el importe ahorrado obtendremos el descuento que podemos aplicar a las tasas. Es decir, por ejemplo, aquí deberéis de contar con los registros de los usuarios que han hecho uso del punto limpio por cada uno de los epígrafes. Pues en este caso supongamos que son un sumatorio de 1.025 usuarios. Como tenemos el importe ahorrado e ingresado que habíamos calculado previamente, lo dividimos entre el número de usuarios y tendremos cuál es el importe que se puede descontar a cada uno de estos usuarios, recordemos, del ámbito doméstico. Y en el caso de presentar, en el contenido referido al contenido del estudio económico, nosotros proponemos esta estructura para que se represente toda la trazabilidad del descuento, de la aplicación o no del descuento. Pues aquí tendremos los epígrafes, las tarifas, los sujetos pasivos de cada uno de ellos, la cuota inicial, el coeficiente de incremento, la cuota sin reducción, los sujetos pasivos que no tienen reducción, es decir, serían los restantes a estos que están participando en el punto limpio, y por lo tanto tendríamos 2 importes de recaudación: los que procedan de usuarios a los que no le aplica el descuento, y en esta última tabla la recaudación que proceda de los usuarios que han hecho uso del punto limpio. Y la propuesta en este caso para el articulado, pues sería, sí, aquí describiríamos
la cuota que pertoca sin reducción y después mencionamos cuál es la reducción, puesto que tenemos el importe, lo aplicaríamos solamente en aquellos casos en lo que corresponda. Y lo que sí que creemos que es imprescindible también es que figure esa equivalencia de cada uno de los flujos de residuos como aportación. Bien, y pasamos al último sistema, el avanzado, que sería el más complejo. En este caso, la tasa doméstica estará dividida entre dos partes, la parte fija y la parte variable. Esta proporción entre la parte fija y la parte variable no es una proporción que se pueda aplicar de salida, sino que debe de ser definido dentro del proceso de elaboración del estudio económico y en base a sus resultados. Lo que sí que se recomienda, y sobre todo en las primeras fases, es que la parte fija tenga un porcentaje elevado o significativo para, de esta manera, garantizar la recaudación de una parte importante. Por ejemplo, podemos garantizarnos que estamos recaudando con la parte fija los costes fijos. Para eso, a la hora de elaborar el estudio y de analizar los costes, tendremos que clasificar los costes en fijos y variables. Y en ese caso podemos podemos hacer esta equivalencia. Decimos que por lo menos en las primeras fases ese porcentaje el de la parte fija sea elevado, por lo menos hasta que se disponga de más conocimiento y de ver cuál es la participación real de la ciudadanía. A medida que se dispongan de más datos, de que el sistema sea más maduro, pues podremos reajustar estas proporciones. Y de hecho, idealmente, la parte fija, incluso en un futuro donde el sistema esté perfectamente conocido, podría desaparecer y podríamos basarnos exclusivamente en las aportaciones de la ciudadanía. Quiero decir que estos porcentajes tienen que ir modulándose en función de cuál sea la información de la que dispongamos. En este sistema, en este caso práctico, vamos a hablar no vamos a abordar la financiación a través de la compra de bolsas, sino que nos vamos a fijar en esta modulación por aportaciones, en el caso del doméstico, y por precio bien de cubos o bien de aportaciones del comercial. Vale. En este caso no podemos hacer supuestos, esos supuestos, digamos, una casuística completa, porque necesitaríamos un software y generar una cantidad de registros muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho es presentaros los datos que sí que son necesarios que recopiléis para luego poder aplicarlo. Bueno, aquí tenemos presente cuáles eran la tramificación según los comportamientos en función de las aportaciones de orgánica y de resto. Cuando acabe el año o cuando nos pongamos a hacer el tratamiento de datos, tendremos todas las aportaciones de cada uno de los sujetos pasivos para cada una de las fracciones. Aquí tenemos como ejemplo 3 sujetos pasivos y los días en los que han realizado las aportaciones bien de resto o bien de orgánica. Con lo cual, podemos hacer un sumatorio y llegar a las aportaciones anuales de cada una de las fracciones. En el caso del primer sujeto, pues ha realizado 106 aportaciones de orgánica y 42 de resto. Con estas aportaciones atribuimos un tramo u otro en cada una de las fracciones a cada uno de los sujetos y aplicamos la combinación. Siempre nos vamos a quedar en el peor de los comportamientos de los dos. Es decir, si el comportamiento en la orgánica es A y en la resta es B, el comportamiento global lo clasificamos como B.
con lo cual traducimos el número de aportaciones a ese comportamiento, a ese rango de comportamiento. En el caso del primer usuario tendría un comportamiento A, que es el mejor, y en el caso de los otros dos tiene el comportamiento, están en el tramo C, que es el peor comportamiento. Entonces, a cada uno de estos tramos le aplicamos una reducción que hemos definido previamente. Esta reducción, como digo, es fruto del análisis y del consenso de aplicación en cada uno de los tramos. Por lo tanto, en el caso del primer sujeto, que tenía el comportamiento A, se le aplicará una reducción del 12%. Y en el caso de los otros dos sujetos que tienen un comportamiento, están en un tramo C, no hay aplicación de descuento. Esto hasta aquí el ámbito doméstico. En el ámbito comercial, como decíamos, pues una manera de abordarlo es atribuyendo un importe para cada uno de los cubos que se han solicitado por el establecimiento y después, adicionalmente, un importe cada vez que realice una aportación. Por lo tanto, al final del año tendremos una parte del importe de la cuota variable que vendrá por la aplicación del precio del volumen del cubo. En este caso, pues este primer usuario, esta primera actividad, tiene un cubo de 800 litros de resto, es decir, 240 euros, uno de 800 de orgánica, 136, y uno de 360 de envases, 96. El sumatorio de estos importes es 472 euros en concepto de cubos que ha solicitado. Y en el caso de las aportaciones, pues tendremos el registro de las aportaciones de cada usuario, cada día y por cada fracción. Igualmente, en este caso habrá que hacer una proyección para los últimos meses del año, que se puede hacer en base a las medias mensuales de las que se han realizado los 3 trimestres anteriores, para poder generar estos recibos durante el mes de octubre. Por lo tanto, ¿qué tendríamos en este caso? Pues tendríamos, por una parte, el importe atribuible a los elementos de aportación, a los cubos, y por otra parte, el importe atribuible a las aportaciones que han realizado a lo largo de todo el año. El sumatorio de ambos parámetros nos da la parte variable. En el caso de la primera actividad, serían 543,30 euros. Esta parte variable nos va a dar lugar a la parte fija, porque a partir de ese 30% que en algún momento del estudio hemos dictaminado, pues vamos a tener, por aplicación de la regla de 3, vamos a tener la parte fija. Es decir, si 543 euros corresponde al 30% de la cuota, la parte fija corresponde al 70% y son 1.267, con lo cual la cuota total para este primer usuario, para esta primera actividad económica, es de 1.811 euros. Como digo, la atribución o la definición de qué parte necesitamos que sea variable y qué parte sea fija es fruto del estudio económico y es lo que más igual nos va a costar definir. Y también tenemos que consensuarlo con la parte, con intervención y con la parte más política. Y esta es todo el contenido que queríamos explicaros. Hemos acabado un poquito antes de lo previsto. No sé si significa que he ido muy rápido, pero
Pero bueno, si tenéis alguna duda, pues tenemos mucho tiempo para solventarlas. Dejo la presentación por si acaso vamos para arriba. Hay que volver a alguna diapositiva, si os parece. Sí, hay varias preguntas en el, Sí. Si echamos un poquito para atrás, Vale, a ver si puedo abrir yo el una chat. de ellas, de Manuel Rodríguez, Sí. plantea si se podría combinar la categoría de calle con el tamaño de la vivienda. Sí. Todos estos criterios son combinables. Eso es una decisión que tiene que tomar los técnicos en función de eso, de los datos que disponga y de cómo de ágil sea su tratamiento. Pero sí, todos son combinables. Hemos hecho esta combinación, pues, como ejemplo, porque sí que es verdad que en ocasiones es utilizada y no hay que olvidar que eso pues hace un poquito más complejo el tratamiento de datos, pero idealmente se pueden emplear todas. Sí. Sí, y Lola Conejo, del Ayuntamiento de Atarfe, pregunta, en la aplicación del uso del punto limpio creo que nos estamos dejando atrás a los vecinos y vecinas que no generan, que también son de valorar, o el fomento de la economía circular. Dice, por otro lado, en cuanto a los datos de los usuarios del punto limpio, en mi ayuntamiento, por protección de datos, a veces es difícil identificarlos personalmente. Sí, por eso hacíamos, un segundito que pongo el... No. Aquí. Sí que es fundamental y es una de las cosas que, bueno, no es inmediata, es esta anonimización de los datos. Lo que se suele hacer es distribuir unas tarjetas, con lo cual que tienen este código de anonimización, que no es ni mi DNI, ni mi teléfono, ni mi nombre y apellidos, sino que es un código que es de generación aleatoria que figura en mi tarjeta. Con lo cual, cuando yo voy al punto limpio, facilito mi tarjeta y es totalmente anónimo. Después eso se tiene que retransformar, evidentemente, a la hora de atribuir o no el descuento. Y la primera parte, discúlpame si me la puedes repetir, que no se está teniendo en cuenta los que realmente se atienen al principio de prevención. Pues es totalmente correcto. Habría que pensar en otra manera de medir ese ejercicio de reducción por parte de la ciudadanía. Yo no he visto en ninguna casuística que aplique esto porque habría que hacer una comparativa entre lo que generabas tú como persona el año pasado y lo que generas ahora. Se podría hacer con las aportaciones a contenedor o puerta a puerta, sí que se podría hacer ese ejercicio y premiar en algún día, en un futuro, cuando dispongas de datos, premiar que en general has disminuido el número de aportaciones globales. Pero eso es un paso más allá. Manuel Almansa nos dice que en el caso elemental, ¿qué tratamiento podrían tener las casas deshabitadas o desocupadas o con una ocupación temporal o estival? Eso se debe definir con los criterios de la parte fija. Es decir, claro, no se tiene que atribuir una cuota mínima o la que se considere, pero no va a estar vinculado al comportamiento, evidentemente, puesto que no tiene usuarios vinculados. Sí que nosotras normalmente consideramos que sí que han de tener una cuota, o sea, tienen que tener una tarifa, no se les puede dejar exentos, puesto que tienen la prestación del servicio la tienen operativa y la tienen al alcance. En ese concepto sí que consideramos que aunque sea mínima, se tiene que atribuir una cuota. Eva tenía la mano levantada.
No, pero te tienes que activar el micro, que no te escuchamos. Eva. Ahí, que no Ahora. daba con el ratón. Buenos días. Vamos a ver, yo de todo esto que me toca por mi trabajo, sí que al conocer mucho la actitud o todo cómo se recibe a nivel municipal todos estos cambios, sí me permitiría tener un poco de aliento, ¿no? Y de motivación en positivo, porque es verdad que es complejo, pero sí que señalar que estamos empezando, o sea, que se trata de empezar, intentar con los recursos que cada ayuntamiento tenga. A mí me consta, por ejemplo, que los puntos limpios, muchos de ellos están cerrados y se ya pide la llave en el ayuntamiento si el municipio es pequeño, o bien están abiertos, o sea, ese control de depósito según qué puntos limpios no está controlado. Y partiendo de ahí, imaginaros el resto, ¿no? Con respecto a contenedores cerrados. Con respecto a la recogida de datos de contenedores cerrados de puerta a puerta, sí deciros que hay una serie de aplicaciones informáticas y de plataformas que una vez tú metes los programas, los índices que has decidido, que es verdad que eso es una cuestión política, digamos que te sale la facturación prácticamente automática de cada usuario. O sea, simplemente que sepáis que eso que se va avanzando. Luego, por otro lado, es importante, una vez ya se haya trabajado los pequeños avances, o sea, yo invito a que los ayuntamientos pongan en marcha algún tipo de este avance con respecto a pago por generación. Eh, digamos que podíamos ir a por lo moderado, ¿no? Nosotros estamos ahí para poder ayudaros en la medida de lo posible y, por supuesto, desde la Diputación. Pero también es importante esa comunicación de esa bonificación. O sea, muchas veces la bonificación económicamente es muy poco significativa. Nos consta que la mayoría de los usuarios no sabe realmente cuánto paga de residuos. La ley nos obliga a intentar establecer esa comunicación entre el ciudadano y su vinculación para con los residuos que entra por parte económica y por parte medioambiental. Entonces, comentaros que igual sobra, ¿no? Este comentario, porque es verdad que no he podido estar por baja laboral en la primera fase del proyecto, pero sí que es necesario comunicarlo de alguna forma, o sea, que los ciudadanos sepan que se está trabajando o que se pone en marcha una tasa en la que se está modificando y que se está bonificando X unidades y, y que muchas veces el efecto boca a boca provoca esa reducción en el consumo, esa reducción en la producción de residuos y luego, bueno, pues trabajar paralelamente en potenciar las recogidas selectivas, que es lo único que nos va a dar esa reducción de resto. O sea que la motivación hacia la reducción del resto tiene que ser usando la fracción orgánica, pero también sacar del cubo de resto pues todos aquellos materiales que son susceptibles de recoger en contenedores específicos, en el resto de contenedores específicos, que son el papel, el vidrio y los envases. O sea que es un trabajo sincronizado a nivel municipal y de un trabajo previo que luego va a tener su fruto. Yo no podía evitar echar este speech de motivación y de un trabajo lento que estamos empezando y que quizás pues dentro de 5 años nos riamos de la complejidad que nos puede suponer esto, ¿no? Ya, nada más. Sí, la verdad que así, es verdad que cuando empiezas a ahondar en este tema puede resultar un poco desbordante. Lo que pasa es que, bueno, es cuestión de ir poniéndose y ir analizando algunos términos y algunas casuísticas. María, a mí me gustaría que, aunque en el caso práctico nos hemos planteado que el municipio tuviera programa de compostaje, como nos consta que hay municipios de compostaje comunitario, bueno, o doméstico, bueno, pues que están iniciando esos procesos en la provincia, aunque de manera lenta y más bien didáctica, pero bueno, nuestros modelos sí que plantean esa posibilidad y aunque no lo reflejemos en términos
ahora mismo económicos, pero sí que me gustaría que comentaras las posibilidades que tendría el ayuntamiento en ese sentido, cómo regular esa participación y cómo se vería eso reflejado de manera sencilla ahora en las tasas. Sí, sí, de hecho sí que está recogido en el modelo de hecho, si queréis, lo que puedo hacer es compartir, o bueno, sí, Bueno, de manera general, un poco porque también aquí, lo comentemos. sí, las reducciones que proceden de la adhesión de la ciudadanía a, por ejemplo, programas de compostaje, o en el caso de los comercios, lo que veíamos antes, ¿no? Voy a poner ni que sea esta. Esto. Eso, en el caso del ámbito doméstico, pues si están adheridos al compostaje, o en el caso del ámbito comercial, si están adheridos a algún programa de lucha contra el desperdicio alimentario o de prevención de venta a granel y demás, sí que está recogido en el modelo ejemplo y con el establecimiento de un porcentaje o de un importe concreto de descuento sobre la cuota que le resulte finalmente a cada sujeto pasivo. Sí que es verdad que la atribución de este porcentaje, esta inferencia que hemos hecho antes del ahorro que representa la fracción resto, bien con la autocomparativa o bien suponiendo que no va a la fracción resto lo que estamos llevando a punto limpio, en el caso del compostaje podríamos hacerlo, por ejemplo, pensando que la fracción orgánica no va a compostaje. Digamos, el ejercicio sería el mismo. Seguramente el tema esté en que no va a salir un importe muy considerable, puesto que no creo que haya muchísima cantidad de participantes y que se generen unas toneladas significativas. Pero yo creo que es el propio municipio que disponga de su grado de participación en cada uno de estos programas, tanto el de compostaje como los que aplique en el ámbito comercial, viendo un poco cuál es el grado de participación, puede modular ese descuento para estos casos. Tendría que estudiarlo específicamente en cada caso, pero bueno, para que os hagáis una idea, yo lo que he visto en estos términos es entre un 5 o un 10% de la cuota. O participación en banco de alimentos, ¿no? Que estaría dentro del programa de desperdicio alimentario. Se podría incrementar un poquito ese descuento, pero en cualquier caso se debe reflexionar y se debe de definir en el momento en el que se elabore el estudio, que es cuando se va a hacer ese análisis de los datos, de la participación y tener un consenso. Claro, y luego también lo que hemos hablado nosotros a lo largo del trabajo más veces, ¿no? La implicación que pueda o quiera tener el equipo técnico municipal en el control de esos programas de compostaje. Sí, mínimamente tienes que marcar una revisión, porque digamos que una persona puede solicitar una compostera y tú estás infiriendo que la está utilizando, pero de alguna manera debes de controlar que al menos de un año a otro esa persona no la está dedicando a otros usos, por ejemplo. Claro. Entonces, aunque sean inspecciones aleatorias o incluso llamadas y que tú te fíes, pero hay que hacerlo. Y son cosas que a priori parecen nimias, pero cuando a la persona que tiene el tiempo muy ajustado le toca hacerlo, pues es una carga de trabajo adicional que creo que en este punto hay que sacarlo a relucir, si necesita refuerzo o si directamente no se puede. Claro, igual que en el punto limpio, porque tenemos que saber y ser conscientes de que si orientamos esto a las aportaciones al punto limpio, pues conlleva también primero un sistema informático que permita abastecer de toda esa información y luego gente que trabaje esa información. Sí, en este caso sí que quisiera, bueno, digamos que
aquí ese tratamiento de datos, si el sistema, si la contrata ya tiene ese sistema informático montado, yo aquí lo que exigiría para agilizar la cosa es exigir a la contrata que te facilite los datos de una determinada, ya tratados, de una determinada manera. Es decir, en este caso, pues yo iría a pedirle el número de aportaciones, ¿no? Aquello que veíamos aquí. Teníamos este. Aquí. Que nos dé ya este. Porque si nos da este, sí, es una tabla dinámica, pero primero ellos tienen que atribuir lo que es una aportación o no. Eso se tienen que encargar el que esté gestionando el punto limpio. Digamos, considerarlo o no como aportación, con lo cual tiene que tener en cuenta la equivalencia. Eso, digamos, que ya se le podría atribuir a su tarea, ¿no? Pero que al final a nosotros nos dice. Vale. Hay dos preguntas nuevas. Francisco Sánchez nos dice, ¿el modelo elemental en el que se cuantifican las aportaciones a punto limpio no sería en realidad una aplicación de beneficio por participación? Comprendo que no se estaría agravando la generación de resto cuantificándola, sino infiriendo que lo que se aporta en el punto limpio no acaba en el contenedor gris, pero no lo veo como un sistema de pago por generación en sentido estricto. Aquí hay cierta controversia, digamos, que está dentro de... Es una de las posibilidades que da el Ministerio de Hacienda en su nota, pero sí que es verdad que, por ejemplo, desde la Agencia de Residuos de Cataluña, estos dos sistemas, tanto el medio como el elemental, lo ven como incentivos, pero no lo ven como un pago por generación. Evidentemente es una cuestión de criterios. Si bien es verdad que con este caso, digamos que estaríamos por lo menos en una fase inicial de empezar a caminar hacia ese pago por generación, estaríamos adecuándonos a uno de los modelos que nos ha definido desde el Ministerio de Hacienda. Y Manuel Almansa nos dice, puede parecer una pregunta simple, pero como gestión tributaria nos preocupa que se tenga que realizar un informe técnico de costes y de generación anual que conlleve una modificación de la ordenanza fiscal y de las tarifas que contenga para el próximo ejercicio, incluso con tarifas individualizadas. Eso es lo que va a tocar. Sí. O sea, digamos, el informe técnico no es una cosa, no es un elemento nuevo, sino que es un elemento que ya se requiere en la ley en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Es un requerimiento. Si bien es verdad que como las tasas no se actualizaban de una manera más fácil, pues muchas veces no se veían supeditadas a la elaboración de este informe, pero a partir de ahora, como probablemente haya más de una impugnación en este sentido, es requisito imprescindible disponer de este informe, yo creo, para estar todo el mundo tranquila de que se puedan fundamentar las decisiones que se hayan tomado, porque la ordenanza en sí misma no lo refleja. Por lo tanto, cuando un tribunal pueda pedir explicaciones, pues lo primero que va a pedir es el informe técnico. Y eso se va a tener, como la adaptación de la tasa va a tener que ser anual, eso se va a tener que hacer anualmente. Pero por otro lado, hay que decir que el primer año que haces el informe técnico, si es el primer año que lo haces, cuesta porque tienes que saber dónde buscar la información, cómo aplicarla, qué en esta partida qué es lo que está contabilizando, cómo la tengo que considerar. Pero el siguiente año ya sabes dónde tienes que buscar la información, sabes que incluso puedes mejorar esa recopilación, de decir, ostras, es que me falta esta especificación. No la tenemos, pues bueno, para el año que viene quiero que se vayan haciendo completando estos indicadores y los voy a ir solicitando cada mes o los voy a ir requiriendo. Con lo cual ya te vas haciendo esa base de datos que te va a facilitar el actualizar el informe.
Claro, aquí sí que me parece importante destacar esta conclusión, ¿no?, que hemos hablado en los últimos días, que a partir de ahora la actualización de las tasas, pues bueno, pues en principio tiene que ser cada año, puesto que si no, no cumpliríamos la obligación de que las tasas cubran todos los costes. Los costes, pues cada año, pues, los costes laborales subirán. En el caso de gestión directa, Exacto. puede que haya un incremento en la contrata que tengamos, en fin. Entonces, pues, como dice María, ¿no?, partiremos de un estudio gordo que se haga una vez y luego iremos sobre ese. Y claro, una cosa que también es importante destacar, quizá María, y complétame lo que diga, porque es que estas reducciones de las que estamos hablando serían no sobre los costes del año anterior, sino sobre los nuevos costes que estemos actualizando. Sí, claro, sí, sí. Exactamente, eso también es importante. Sí, por eso la estructura, digamos, va a ser la misma. Es la estructura que planteaban, ¿no?, desde el Departamento de Asistencia a Municipios. Es una estructura que irás completando. Y también, por ejemplo, esa ponderación que a priori puede parecer, bueno, y que es complicada, ¿no?, de asumir políticamente, hay que tomar decisiones, hay que fundamentarlas, pero año tras año vas a poder hacer esa modulación, vas a poder ir afinando y vas a tener esa herramienta viva que te va a permitir como adaptarlo a cada situación. Es verdad que los costes se van a ver incrementados, pero si conseguimos objetivos, también los ingresos deberían verse incrementados. Claro. Con lo cual, ahí está la clave del incentivo para mejorar los resultados de recogida separada, evidentemente. Lola de Atarfe también. Si me permitís un poco, ese es ahora, bueno, pues evidentemente estamos en un debate nacional, ¿no?, con respecto al tema de la tasa y al tema del impuesto. Finalmente, el espíritu, y ya después de haberlo estudiado mucho y haberlo madurado, nosotros desde el Departamento de Residuos de ANCESI tenemos claro que tanto eso de poner una tasa que cubra los costes del servicio es un acicate para ir mejorando la gestión de los residuos, o sea, para intentar mejorar, poner sistemas más eficaces y sobre todo el impuesto al vertido se puede reducir hasta prácticamente cero. De hecho, hay algunos ayuntamientos que se han puesto como objetivo residuo cero, o sea, simplemente trabajar para que la recogida selectiva de materiales desvíe de vertedero lo más posible. Ese es el espíritu del impuesto al vertido y que es complejo, pero yo creo que es interesante. Otro punto que creemos que también es significativamente valorable es el que se pueden repercutir en la tasa pues todas las acciones de comunicación que no campañas puntuales que se desarrollan, porque esa es la única herramienta que tenemos para reducir el impuesto y reducir la cantidad de kilos que van a vertedero. Entonces no podemos centrarnos solo en los costes, sino intentar buscar alternativas para que esa reducción sea significativa cuantitativamente, ¿no? Ahora mismo, pues ya digo, estamos en un momento embrionario y como bien dice María, una vez te pongas y hagas tus cuadrantes y tus cálculos, a partir del segundo año, yo ahora mismo cuando escuchaba hablar, nosotros que yo llevo aquí 30 años en este sector, pues finalmente antes que ni se pesaba, ni se decía, iba todo junto. Entonces, bueno, pues son momentos de cambio interesantes que, bueno, para eso estamos y tenéis a la Diputación que está apoyando y creo que se puede ir avanzando conjuntamente, ¿no?, y poniendo en común los avances de cada municipio. Sí, gracias, Eva. Pues tenemos dos preguntas más, María. Lola de Atarfe, volviendo al tema del punto limpio, dice: en mi caso, me dice la contrata que por protección de datos no se podían incluir algunos datos en la entrada a las instalaciones del punto limpio y solo aparecen direcciones, no siempre con número. ¿Realmente por protección de datos no se puede pedir nombre y DNI? No debería, no. Debería estar anonimizado desde el momento en que entras, quiero decir, es lo que comentábamos antes. En teoría, tú tienes que tener asociado a
a tu domicilio, porque yo lo puedo compartir con las personas con las que conviva, es decir, no es a título personal, sino es a título, en mi caso, pues sería a título de mi domicilio, ¿no? Entonces, tendremos una o dos tarjetas porque tendrán el mismo identificador, ese código que poníamos aquí en el ejemplo, ¿no? De sí, están obligados a tratar los datos de una manera anonimizada. Esta es la obligación. Realmente, yo personalmente cuando voy, si me he dejado la tarjeta en casa, puedo darles el teléfono que digo, vale, pues no debería hacerlo. O sea, no debería poder ser. Y la última, el último mensaje nos dice Manuel Almansa, toda esa información deberá estar disponible. Claro, habla del informe económico, entiendo que era lo que estábamos hablando antes. Toda esta información deberá estar disponible para el mes de septiembre en su aprobación provisional de la modificación de la ordenanza para su entrada en vigor a 1 de enero del siguiente ejercicio. Sí. Esa es tu primera Sí. intervención. Total. Creo que hay que tenerlo muy presente porque, por experiencia, porque nos hemos puesto, o sea, ha habido municipios en los que nos hemos puesto aquí en abril y hemos llegado justitas a septiembre. Y creo que, porque cuando empiezas aquí, pues tienes toda la expectativa y puedes abrir todos los melones. Y es el momento de hacerlo, pero ojo porque después hay que explicarlo, todo el mundo tiene que estar alineado, ¿no? Y tenemos que estar todos de acuerdo en cómo se distribuye la desagregación. La desagregación parece muy fácil, pero tiene muchas repercusiones. Hay muchas veces que, por ejemplo, el ámbito comercial puede estar financiado en parte por el ámbito doméstico. Cuando empiezas a hacer la desagregación y te sale un 70-30, ahora coges los 30 de costes y lo distribuís entre los 100 bares. Y, bueno, con los que tengan. Puede ser que la cuota, en ese caso, al comercio se le esté incrementando un 200%. Y eso, políticamente, pues puede traer consecuencias, porque es un sector que puede tener una mayor capacidad de presión en cuanto a impugnaciones y demás. Entonces, yo creo que eso hay que valorarlo muy detenidamente y que esté muy bien justificado y que políticamente también esté alineado con lo que se refleja en el informe. Sí. En este sentido también, bueno, pues comentaros que el hecho de presentaros estos modelos en diciembre, bueno, pues claro, efectivamente ya para que meditéis y trabajéis esto para el ejercicio fiscal 2025 no están hechos. Están hechos para que los tengáis en cuenta a lo largo del 2025. Cuanto antes, como dice María, porque esto tiene mucho trabajo previo. Entonces, pues si disponéis de ellos ya para el primer trimestre del año que viene, podréis ir trabajando, viendo si efectivamente tenéis los recursos disponibles, si la contrata os puede incluir esta solicitud de información de esta manera anónima. En fin, tenéis todo el año para ir avanzando en este tema. Bueno, pues por ahora, vamos, parece que no. Ah, sí, tenemos a Francisco, es que no me había dado cuenta de la última pregunta. Dice, según el documento explicativo del Ministerio, el déficit de ingresos por las bonificaciones aplicadas en las cuotas de determinados usuarios no se compensaría incrementando las del resto del padrón fiscal. ¿Cómo puede afectar al cumplimiento de que la tasa o prestación sea no deficitaria? Es por esto es lo que por eso calculábamos ese ahorro potencial, que tú esa bonificación, perdón, ese descuento no lo haces cargando a las otras, sino contando que vas a disponer de un ahorro. Es decir, déjame que... por ejemplo, un caso práctico. Aquí, ¿no? Cuando determinas las cuotas iniciales, ¿no? El importe inicial, este importe inicial, tú estás contabilizando año cerrado en tus costes.
pero después lo que haces es valorar cómo vas durante el año 2024, que es donde estás efectuando la del 2025, o sea, el estudio para 2025. Y estás comparando, pues si yo continúo como estoy funcionando, ¿no? Como estoy con los resultados que estoy obteniendo hasta el momento que estoy mirando, que es 30 de septiembre, significará que mis costes van a bajar. Y por lo tanto, esa reducción viene o se repercute en ese 2,6%, claro, es una repercusión muy limitada en este caso porque únicamente tenemos en cuenta los costes asociados al tratamiento de la fracción resto. No estamos teniendo en cuenta si va a haber mayores ingresos por recogida separada, porque estamos evaluando de momento esta fracción. Cuando tengamos disponibles datos de lo que supone que de estas 480 toneladas, 100 sean de envases y qué supone eso en términos de ingresos, pues este importe ahorrado ya no será únicamente ahorrado, sino que será también ingresos y tendremos una cantidad mayor, con lo cual el ahorro, perdón, el porcentaje que se puede aplicar en el descuento será mayor. Pero lo que vengo a decir es que esa reducción se fundamenta en la evolución del año en el que estás en curso, mientras es el estudio económico. Por lo tanto, no está agravando las cuotas, el resto de cuotas. No sé si me he explicado. Bueno, y por último, yo creo que con esto ya podemos finalizar, si os parece, la jornada. Nos pregunta Miguel que qué ocurre con la fecha límite de abril del 25. La fecha límite de abril del 25 es que tiene que estar operativa la tasa. Pero hasta donde yo sé, porque aquí sí que es verdad que hemos tenido alguna opinión encontrada, o habría que ver los fundamentos, porque nosotros hemos consultado con el departamento legal, hemos tenido evidentemente otras experiencias en la actualización de tasas y siempre hemos ido a 1 de enero porque es un tributo que deviene o que merita el 1 de enero y por lo tanto el 25 de abril tiene que estar operativa. Para que esté operativa tiene que estar desde el 1 de enero. Yo aquí siempre hemos trabajado, teniendo en consideración que la limitación es a 1 de enero. Si bien es verdad que han aparecido alguna casuística en las que se plantean hacerlo en abril, haciéndolo de carácter retroactivo. Yo hasta donde sé, el servicio el tributo es por un servicio, es anual y por lo tanto empieza a contar desde que se está aplicando ese servicio, que es el 1 de enero. Bueno, pues a ver, que no sé si han... 1 de enero del 2026 entonces, bueno, es claro... del 25. Claro, es del 25. A ver, que hay ayuntamientos que lo están organizados para empezar a aprobar esa ordenanza fiscal cumpliendo la ley en abril del 25, pero los meses anteriores a abril seguirán aplicando la ordenanza que estuviera en vigor. En fin, pero estamos hablando del 25. En el 26 lo que hemos dicho es que durante el año que viene, durante el año 2025, podríais plantearos, los que lo veáis conveniente, estas nuevas fórmulas, analizarlas, avanzar en el estudio en profundidad y para que esté operativo a 1 de enero del 2026. En fin, bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión. Esta jornada que la hemos grabado va a estar colgada en la página web de la red Grama, en el mismo lugar donde hicisteis
bueno, en este caso hubo inscripción, ya no me acuerdo, sí, hubo inscripción. Como tenemos varias cosas en marcha, se me va. En el mismo lugar donde hicimos la inscripción, también colgaremos las herramientas que hemos elaborado con Antesi, los distintos modelos de ordenanzas fiscales y el documento importante que os miréis de los conceptos y casos prácticos. Y bueno, y estamos para cualquier duda que podamos responder, ¿vale? Ya está. Muchísimas gracias a todos, a María, a Eva de Antesi y a todos los que habéis estado pendientes de las jornadas, ¿vale? Venga, un saludo. Gracias. Gracias, Hasta luego, gracias, buen gracias. día. Hasta luego. Hasta luego.